Gracias por continuar con nosotros en Enfoque Matinal. Y llegó el momento de compartir con la filósofa, profesora de ética de la Pucamaima, Alina Bello, que nos acompaña sobre todo para hablar de todos los temas que se desprenden de la ética en tiempos tan complejos como los que vivimos en nuestro país. Sea usted muy bienvenida, doña Alina. Muchas gracias. Vamos a comenzar de inmediato, doña Alina. Mañana es el Día de la Ética. Sí. ¿Y cómo nos encuentra este día en la República Dominicana? Yo me río porque a propósito de lo que sucedió recientemente, de un agente de AMET que devuelve el dinero, eso es ética. Y entonces todo el mundo se sorprende de que esto puede pasar y eso me lleva a reflexión. Entonces es que nos sorprende un hecho de ética que debe ser común en la República Dominicana. Hablar de ética pasa por varios, vamos a decir así, procesos. Primero, hablar de ética no es más que hablar de la moral que tienen las personas. A mí siempre me sorprende el concepto de ética porque para nosotros los que hemos venido de la filosofía, la ética no es más que la reflexión de la moral. Pero a la gente, hablarle de ética, se le habla de ética, a personas que nunca han reflexionado sobre su práctica moral. Usted sabe que me preguntaba mi hijo el otro día precisamente sobre ese tema. Me decía, mamá, ¿qué es moralidad? Porque se lo encontró en un libro que estaba leyendo en ese momento. Y tal vez debiéramos partir de ahí. Lo imagino que es que no les están informando de ese aspecto que debe ser fundamental en todo su desarrollo normal como ser humano. Pero sobre todo, ampliar también en ese detalle el punto de la filosofía, cómo es vista tal vez en escenarios no tan estudiados, de que se trata realmente de un estudio racional de la moral y no algo etéreo como de manera habitual se puede catalogar. El problema mayor comenzó cuando la República Dominicana se quitaron las ciencias sociales del currículum escolar de básica y de media. A mí me tocó estudiar filosofía en mi escuela. A mí también. Y a ustedes probablemente también. A mí también. También me tocó estudiar moral y cívica. Que eran de las horas más interesantes que en y el me tocó colegio. estudiar sociología. Pero de repente, con la reforma curricular del 90, eso se fue. Se convirtió en un eje transversal que los mismos docentes no sabían lo que era un eje transversal, porque un eje transversal es para aquella persona que tiene una formación sólida en los contenidos. Ellos tenían una formación sólida, algunos en contenido y otros en pedagogía, pero no en contenidos. Entonces eso se diluyó a lo largo del tiempo y de repente nos encontramos con la situación actual, para no perder mucho tiempo. Ahora nos encontramos hablando de ética. Se han hecho esfuerzos importantísimos para trabajar el tema de la ética. Estuvo el decreto, el 252-5 creo que es, sobre el día, la Semana de la Ética, el Día Nacional de la Ética, tomando en cuenta el día en que asumió el poder Ulises Francisco Espaillá, un presidente que tuvimos que no duró mucho, porque ya en octubre del mismo año en que asumió estaba dejando el gobierno porque se dio cuenta que era imposible manejarse con los niveles de corrupción y de volvemos sobre el tema de la ética que habían en su época, y entonces pues tomando ese día fue el que se tomó como, vamos a decir así, como para reconocer que había necesidad y reconocerlo a él. Pero lo que nos pasa con la ética es que es muy fácil hablar de ética porque la ética está muy lejana de la gente. Sin embargo, cuando hablamos de ética también tenemos que hablar necesariamente de deberes. El deber del ciudadano, que normalmente no tiene acceso no solo a los deberes, mucho menos a los derechos. Y eso nos deja en una especie de encrucijada social dominicana que anhelamos, sobre todo en esta conmemoración del Día de la Ética mañana, poder ver esa luz al final del túnel, porque el hecho de tener una distancia que parece natural de la ética debe movernos a alarma a toda la población dominicana. Sí, a mí no me gusta hablar de ética, a mí me gusta hablar de moral. La gente se siente más impactado cuando le dicen que usted no tiene moral que cuando le dicen que usted no tiene ética. Es verdad. ¿Por qué? Porque es que el problema está en que la ética tiene que ver con una reflexión de tu práctica moral. Y si tú le dices a una gente inmoral, que de hecho no hay nadie inmoral, todo el mundo tiene una moral. Malo o bueno, pero la tiene. Tiene una moral. Cuando tú le dices a una gente inmoral, la gente se ofende y se preocupa, pero cuando tú le dices falto de ética, ¿y qué es eso?
Porque en una población que no se ha educado para entender eso, pues eso no es nada. Tenemos comisiones de ética ahora en todas las instituciones públicas, creo que son 169 instituciones que han firmado y tienen comisiones. Y una dirección. Y tienen dirección también. Pero fíjense qué pasa, no hay ningún proceso dentro de los términos relacionados con las prácticas morales de las personas que acabe bien si no hay un sistema de consecuencias. Y es un punto de debilidad que actualmente se encuentra palpable en nuestra sociedad. Me gustaría partir de una frase de Eloy Santos, Juan Pablo II, con respecto al tema de la moralidad y la ética, que indicaba que la familia es la base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por vez primera los valores que le guían durante toda la vida. Es un tema también que va de la educación en el hogar, que se traspola luego ya a lo que es la vida en sociedad. Vemos este deterioramiento muy intenso de la ética en nuestra sociedad. ¿Podría de alguna manera atribuirse a una debilidad en la educación a lo interno de los hogares? Indudablemente que el primer maestro, la primera maestra de cualquier ser humano es su familia. Y a veces ahí está el gran problema, que ni siquiera sabemos lo que es la familia. Hemos cambiado, ya no somos la familia nuclear que teníamos hace 50 años, papá, mamá, sí, los hijos. Con esa realidad, profesora, porque es indudable que hemos variado, sí, hemos cambiado. Y en esa realidad es que nos tenemos que desenvolver. En esa realidad, ¿qué función tiene la moral? Bueno, para no hablarle de ética. No, sí, es que estamos hablando de que si tú tienes un núcleo y el núcleo se deshace, y en ese núcleo inicial no habían valores y la escuela no comunica valores, ¿de dónde lo van a sacar? Entonces hay un bombardeo constante también de informaciones, de antivalores, que de alguna manera presionan a ese niño, a ese joven que aún no tiene una conciencia plenamente formada y lo induce de manera directa incluso a delinquir. Sí, porque ahí también habría que tener lo que llamaríamos un plan nacional para aunar esfuerzos. Por ejemplo, está la familia, sea del tipo que sea, porque las familias han cambiado, algunas son uniparentales, otras no son literalmente familias, porque es una abuela muy mayor, con 3 o 4 o 5 nietos, que ella lo está criando porque sus hijos están en Estados Unidos, en Europa, y ella asume el compromiso de ayudar. Entonces ahí ya hay unas variantes, pero sea como sea, cualquier situación que sea, si tenemos un esfuerzo conjunto de la escuela, de la iglesia, cualquier denominación que sea, de la comunidad, esos chicos, esas chicas van a tener por lo menos unas nociones de cuál debe ser el comportamiento de un ser humano en sociedad. Pero para eso hay que comprometerse socialmente. Para eso hay que no solamente comprometerse socialmente, porque yo cuando me hablan del compromiso social siempre pienso eso está muy lejos. Es como cuando uno se comía toda su comida cuando era niño y hablaban de los niños de África. No sé si a ustedes les pasó. Tienes que comerte toda tu comida porque los niños de África se están muriendo de hambre y tú no puedes dejar comida. Claro, los niños de África estaban muy lejos. Yo no sé si ustedes sentían los niños de África. Yo pensaba en los niños de África, pero no me llenaba, no me llegaba porque yo no lo había visto. Así mismo pasa con eso. O sea, el compromiso tiene que ser primero personal. Las personas tienen que desear ser decentes. Profesora, tenemos desde nuestro stand en la Feria del Libro a nuestra compañera Claudia Castaños, que tiene preguntas. Claudia. Adelante, Claudia. Profesora Lina Bello. Hola, profe. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, profe, encantada de verla. Alina, manejas muchos grupos de ética en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Estuve en tus aulas. Sin embargo, al paso de los años, ¿cómo tú ves el tema de ética que ha ido evolucionando en el criterio de los estudiantes? ¿Llegan con el concepto, lo cambian, lo ves más agresivo o ves a los estudiantes con el paso del tiempo más egoístas, más ensimismados, sorprendiéndose ante ejemplos como el AMED que mencionaba Elisa al principio de la entrevista, que se sorprenden porque el AMED devuelve el dinero que encontró? Te digo, a lo largo del tiempo
uno va tomando distancia de los grupos como eran ustedes y como son los que llegan ahora. Y te digo que los jóvenes que llegan ahora tienen un gran deseo de que las cosas cambien y de que la gente se comporte de manera decente. Lo que pasa es que también tienen los ejemplos contrarios. Entonces un estudiante se te acerca y te dice, profesora, pero fíjese, usted me dice eso, pero ¿y qué me dice usted de fulano de tal, que se ha robado todo el dinero del mundo y es una persona reconocida socialmente? ¿Cómo lucho yo contra eso? Entonces yo le digo, mira, te voy a decir que al final es una satisfacción personal. Y ustedes me dirán, ah, bueno, pero siendo así, bueno, es que si tú no te sientes satisfecho con ser decente, si tú no tienes en ti el imperativo de querer ser decente, de nada vale que te den clase de ética, que te digan todo lo que te quieran decir. Porque de hecho la formación es una guía de las cosas que están dentro de nuestro ser para poder encauzarlas. Si no están dentro de nuestro ser, pues es evidente que no producirá frutos. Sí, pero si tenemos buenos ejemplos, yo creo que funciona mejor. Sí, los ejemplos siempre van a ser el elemento de, vamos a decir así, de catequesis social. No me hables mucho y actúes diferente. No me digas que hay que tener ética y el que se roba lo ajeno lo dejan tranquilito. O simplemente lo devuelve y ya no le pasa nada. Para hablar de ética, para hablar de moral, hay que hablar también de un régimen de consecuencias por las violaciones de la norma, sea esta la norma legal o sea esta la norma moral en sí misma. En nuestros hogares, si usted llegaba tarde después de una hora que le dijeron que era la que tenía que llegar, habían consecuencias. Por supuesto. No volvía a salir hasta que demostrara que tenía la madurez suficiente para cumplir una orden. Bueno, la sociedad tiene que pasar por ese proceso. Cuando hablamos de ética, hablamos de moral, como lo hacemos ahora es un predicamento hueco. Es simplemente para estar a la altura de lo que hacen otros países, porque aquí todo es una moda y esa es nuestra moda. Pero cuando buscamos quienes han sido sancionados por haber hecho esto o aquello en contra de lo establecido, nos encontramos que es muy fácil saltarse las consecuencias. Entonces, insistimos en que tiene que ser un deseo personal de ser decentes. ¿Qué cosa agregaría a esta reflexión para terminar nuestra entrevista? Bueno, primero, que pensemos que el país es de todos, no de un grupito. Segundo, que si la sociedad sigue como va, ninguno de nosotros va a escapar de que le suceda lo que le pasó a Francina. Tercero, que si no nos adecentamos, no vale ni inversión en 4%, ni vale ningún tipo de inversión, porque el deterioro va a ser tan grave, tan grande, que simple y sencillamente como sociedad terminaremos canibalizados. Ciertamente, doña Lina. Y es importante también, a propósito de los ejemplos, uno que nos deja a través de frases célebres en la historia, Albert Einstein. Él indicaba a propósito del tema de los valores y la moral, que procure no ser un hombre con éxito, sino un hombre con valores, porque a veces ponemos por encima todo aquello que pueda conllevar un éxito, sin importar precisamente lo que subyace en la importancia real, que son los valores. Cierto, lo que usted decía. Sí, y los valores de la convivencia y del bien común, porque recuérdense, tú decías que tu niño preguntaba por qué era la moralidad. ¿Qué era la moralidad? Y la moralidad es la manera particular en que los individuos viven la moral, y puede tener sus dejes de personalismo, o sea, de individualismo, pero cuando tú piensas en los valores que son los que promocionan la existencia social y el bien común, entonces tú estás hablando de una formación ética, de una vida moral que promueve el crecimiento equitativo de todos los seres que viven en la sociedad. De eso se trata. Para poder vivir finalmente en armonía socialmente. Así es. Gracias por estas reflexiones a propósito de que mañana es el Día de la Ética. Ojalá todos podamos asumirla, respirarla, para ver si podemos lograr realmente tener una buena sociedad. Gracias, profesora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La profesora Alina Bello estuvo con nosotros compartiendo a propósito de que mañana se conmemora el Día de la Ética, profesora de ética también de la Pucamaima.